Tercer y último bloque de este informe diario. Estamos con Silvia Venero del movimiento, o del ex movimiento antipeaje. Hay que corregirse ahora, pero estábamos tan acostumbrados a identificarla con el movimiento que ahora ya cuesta separarla. Me quedé pensando en algo del bloque anterior. ¿Vos crees que si la empresa hubiera cumplido con las obras que tenía que hacer, especialmente el tercer puente, que es la gran deuda, el gran robo del siglo, por decirlo de alguna manera, que cometió la empresa, ¿hubiera habido menos resistencia por parte de la gente? Si se hubiera cumplido en algo con todas las cosas que tenía que hacer. En realidad no lo podría decir, porque la resistencia comenzó desde el comienzo, o sea, cuando sin que la empresa no hubiera incumplido, o sea, la resistencia fue al comienzo, en el 97, luego nuevamente tuvo un pico más alto en el 2000. No podría decir esto si sí o no. Lo que yo sí digo es que qué distinto hubiera sido, porque todo el que pasaba y el que no pasaba por ahí estaba de acuerdo con que era una injusticia, que era un robo el peaje. Pero esto que cuesta tanto que los trabajadores tomemos el reclamo en las manos, porque cuando nos decían, ¿y qué pasa con el movimiento antipeaje después del 2000? Cuando, bueno, como éramos trabajadores de distintas actividades de las dos provincias, el movimiento demostró que no era delito no pagar peaje y es imposible sostenerlo en el tiempo. Bueno, nosotros decíamos, hay que tomarlo en las manos, cada uno, que esto es lo que nos cuesta, porque por ahí estamos acostumbrados a ver en el gobierno que, bueno, que subsidia, que un plan, en vez de generar trabajo, en vez de que trata de resolver de mentira, porque es un paliativo todo lo que hace, entonces como que esperaban del movimiento antipeaje algo igual, y no era así. Nosotros demostramos que no era delito y que cada uno después tomara en sus manos este reclamo. Como no se tomó en sus manos, tardó 16 años. Si lo hubiera tomado el conjunto, esta empresa se hubiera ido muchísimos años antes. ¿Ustedes tenían información de cuánto recaudaba por día, por mes esta empresa? Sí, al comienzo, pero últimamente no, porque no estábamos reuniéndonos, esta es la realidad, como movimiento antipeaje, yo lo he aclarado, seguíamos pasando sin pagar, pero no nos reuníamos. Pero incluso la Universidad del Comahue hizo un estudio y una vez me explicaba un abogado que hasta era oneroso, o sea, por onerosidad, porque ganaba demasiado una parte y la otra nada, también se le podía hacer un juicio y la empresa también tendría que haber ido por esta razón. Había miles de razones, pero la justicia también podía actuar de oficio. Nosotros con la jueza García Macera de Roca, que nos abrió un montón de causas por contra de ruta, tuvimos entrevistas y le decíamos, bueno, pero preséntenme una causa. Y bueno, los ciudadanos comunes no tenemos tanto acceso a los abogados para que nos... Ella podía actuar de oficio, nunca tuvo la decisión. Tuvo la decisión de sí actuar sobre los trabajadores que íbamos a reclamar contra esta injusticia. Si bien no tenemos ninguna causa, fuimos sobreseídos, pero bueno, en su momento tuvimos que pasar por todos estos aprietes, porque son aprietes que hace el poder político por medio de la justicia, que bueno, no nos asustamos y seguimos, y por eso yo digo que el mensaje es, se puede, a veces los resultados de la lucha no son inmediatos, pero vale la pena intentarlo, y ante toda injusticia se trate que tenga que ver con la vida, que tenga que ver con que nos meten la mano en el bolsillo, con todo arrebato hacia la clase trabajadora, debemos unirnos, porque en el movimiento antipeaje había diferencias ideológicas, pero nos unimos como un puño y dijimos, ¿cuál es el objetivo? Que esta empresa nos siga robando, que nos devuelvan las rutas que son del pueblo. Y es más, llegamos a participar en otras actividades en la zona de reclamos de otros trabajadores. ¿Alguna anécdota de estos 16 años con tu auto, con ese famoso 147? Una vez que iba muy cansada de Neuquén, con mucho dolor de cabeza y no me dejaban pasar, y dejé el auto ahí en la cabina, y un señor en una camioneta me llevó. Y bueno, ¿dejaste estacionado ahí en la cabina para pagar directamente? No, pues no me dejaban pasar y pagar nunca pagué. O sea, paraste el auto ahí, y lo dejé y me fui, y bueno, y después fui a hacer la denuncia, porque en realidad no me habían dejado pasar, y bueno, y me acompañó, fui a hacer la denuncia a Cipolletti, me acompañó la policía de Cipolletti y me lo tuvieron que entregar al auto, porque en realidad lo que ellos hacían era todo ilegal, no los que no queríamos pasar.
Pero bueno, eran esos días que uno está muy cansado, que no se siente bien y dije, Tenías bueno, ganas de pelear. ya veré cuándo busco el auto. Silvia, cuándo... ¿y cómo era el último tiempo cuando pasabas? Pero yo me imagino los trabajadores del peaje y los muchachos que estaban ahí decían, no, mira, ahí viene Silvia, levantaban la barrera y que pase. No, porque en realidad yo con los trabajadores, cuando han hecho paro los trabajadores, he ido, he estado con ellos, me he solidarizado, porque ellos no tienen nada que ver, son trabajadores como yo, Sí, como por ustedes. Y que ahora habrá que ver qué pasa con ellos. Yo hablé porque- el último día, cuando hicimos el festejo, digamos, medio complicado porque justo hubo un corte, pero bueno, hicimos un festejo Sí. y me dijeron que no, que estaban todos ubicados en la nueva empresa. Yo les dije, estoy a disposición para acompañarlos en la lucha, que ustedes si tienen que reclamar por trabajo, porque somos todos trabajadores. Pero no, me dijeron que ya tenían solucionado ojalá su cumpla problema. Porque era la gran preocupación que había más allá de esta sensación de robo permanente de tantos No, años. sí, justamente... Creo que muchos pensaban, y si se levanta el peaje y la gente que trabaja ahí, ¿qué va a pasar? Lo mismo Sí, pasa con la así gente de fue, Centenario, así que no hubiese sé sido qué un será. solo trabajador Sí, que Un sí, solo fuera- trabajador, el Estado debería Era- hacerse cargo. claro, Este sí. era lo que decíamos nosotros. Pero Ahora, y bueno, por supuesto. ¿Qué rol va a cumplir la nueva empresa? CB1 se llama la... si nosotros no la tenemos nueva en este empresa. momento, porque como nadie salió, yo digo, ningún O sea, político... cobrar peaje no se va a cobrar más. No se va a eso cobrar está más. claro. Ningún político salió a decir nada, ni a anunciar con bombos y platillos esto, y yo sé por qué no salieron. ¿Por qué? No salieron porque, por un lado, se escaparon las ratas que nos robaron todo, y por el otro, los cómplices quedaron en las cuevas, porque eran cómplices. El Poder Político Nacional y de las dos provincias ha sido cómplice de este robo. Y de salir tendría que dar explicaciones porque esta empresa se va con tanto incumplimiento sin devolver un peso de todo eso que no cumplió. Entonces es todo extraoficial, es muy difícil, nadie hace anuncios, se quedaron todos guardaditos en sus cuevas. En un momento el gobernador de Neuquén, que fue un defensor a ultranza, tiene del peaje muchísimos años, bueno, en un momento dijo que por fin se iba el peaje el año pasado, parece ser que lo mandaron, dijeron hay que hacer silencio porque se van pero no van a pagar nada de lo que deben, entonces nadie salió a decir nada. Aparentemente lo que nos decían ahí algunos de los chicos que trabajan, que va a haber una balanza, que, o sea, la balanza ya está, Control pero que de la van cargas, sí, a sí. mejorar y que va a funcionar durante todo el día, no como ahora que funciona unas horas, y que se van a ocupar de la ruta. Hay algunos trabajadores que hasta que los ubiquen tienen que estar en sus casas esperando cuál va a ser su ubicación, pero no hay nada oficial. Y no hay nada oficial porque ya digo, cuando uno es cómplice de un robo tan alevoso, es muy difícil salir a dar la cara y a decir algo. Nos quedan 2 Sí. minutos para ir cerrando. Bueno, hoy viniste desde Chipolete hacia Neuquén. ¿Cómo encontraste el Una lugar? cola muy larga porque hay solamente 2 carriles. Claro. Y la caminera no ayuda a agilizar porque se para y yo no digo que hay que pasar a 40 ni a 50, pero tampoco a 10. Y la camionera de Cipolletti además siempre fue muy servil al peaje, además muy cómico porque ellos se paraban y me rodeaban y al comienzo estaban al lado del auto como custodiando, como si yo lo único que quería era ejercer un derecho constitucional. Y un día me enteré que ni siquiera le habían pagado lo que le habían prometido. Pero bueno, igual siguieron cuidando a la empresa y ahora deben querer demostrar que sin peaje aún la cola va a ser más grande. Pasa que hay 2 carriles hasta que esto Hasta que se ordene y todo va a ser... Y bueno, la necesidad del tercer puente sigue estando. Sí, seguro. Hay muchísimos más autos que hace 16 años, por lo tanto se necesita el tercer puente para agilizar el tránsito en las horas picos, que es tremendo. poder Evidentemente pasar. era un gran negocio, ¿no? Era un gran negocio. A 50 centavos. No sé qué pasarán con las empresas de transporte de micros interurbanos que en su momento habían aumentado Claro, 10 tienen centavos, incluido el precio del 20, peaje en el por el boleto. peso del peaje. Aunque no va a sean, pasar, no va a pasar aunque nada, sean Silvia. 20 centavos, deberían bajarlo. No va a pasar nada, no te preocupes. Pero bueno. Me quedé pensando en esto, es una dicotomía, un pensamiento nada más. Digo, a propósito de la existencia de tantos peajes en las rutas argentinas, yo cuando fui a Buenos Aires ahora hace poquito pagué una fortuna en Yo peajes. no pago en ningún lugar del país. Yo los pagué porque, bueno... Está bien, pero esto de chuparse, que se llama Sí, sí, vulgarmente, se puede hacer en cualquier Sí, lugar por del país supuesto. y nadie Pero me puede- refiero a que vos vas pagando peajes Sí, y pagando es peajes y una pagando locura. peajes en 100 kilómetros pagás 40, 50 pesos de peaje y no se queja nadie. ¿Por qué? Y yo he preguntado, ¿por qué hacen cosas? Entonces la gente prefiere pagar
3 pesos, 2 pesos, pero tiene una ruta hermosa, bien arregladita, con florcitas como en el caso de Claro. San Luis, con rosas del mismo color del puente que acabas de cruzar. Entonces la gente por ahí no protesta. Claro, que la porque, gente no sabe que esas cosas, ¿no? o no quiere Es verla. más o menos como el que elige a alguien porque gobierna un poco mejor que lo roba pero gobierna más o menos bien, ¿no? No, lo terrible es que esas obras deberían hechas por Vialidad Nacional, Sí. por los gobiernos que recaudan con nuestros impuestos. No Seguro. tendría por qué haber peaje para que una ruta esté. Todas las rutas deberían estar en condiciones sin peaje. Bueno, Silvia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ustedes los esperamos el próximo viernes a las 21:30. Diego, nos encontramos la semana que viene. Chau. Buen fin de semana para todos. Chao.